Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo con la información más reciente del Poder Judicial de la Federación, hoy ya viernes 6 de octubre de 2023. Soy Laura Murillo y saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. De esta manera comenzamos. Publican sentencia de la Corte que protege el derecho a la identidad autopercibida de niñas, niños y adolescentes. El derecho a reclamar alimentos retroactivos es imprescriptible, establece criterio de la primera sala. Es obligatorio que el personal del Poder Judicial Federal participe en los programas de sensibilización en materia de género y espacios libres de violencia. Y la Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 132, en la que invalidó la porción mayores de edad del primer párrafo del artículo 144 ter del Código Civil del Estado de Baja California Sur, disposición que solo permitía que las personas mayores de edad que requirieran el reconocimiento de su identidad de género podrían pedir el levantamiento de una nueva acta de nacimiento, norma que prohibía de manera absoluta que niñas, niños y adolescentes pudieran acceder al procedimiento para modificar su acta de nacimiento, lo cual viola su derecho a la identidad autopercibida a través de procedimientos adecuados y accesibles que cumplan con los parámetros fijados por el Tribunal Constitucional y organismos internacionales. La Corte indicó que si bien es cierto que niñas, niños y adolescentes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, lo que obliga a que el procedimiento para modificar sus documentos debe contar con cierta salvaguarda, la prohibición absoluta no se encuentra justificada de alguna manera. La primera sala de la Corte determinó que el derecho a recibir alimentos de manera retroactiva es imprescriptible. Por ello, la referencia prevista en el artículo 57 del Código Familiar para el Estado de Morelos, que precisa que la imprescriptibilidad de los alimentos únicamente es sobre los presentes y futuros, no puede entenderse en el sentido de que se extinga el derecho a reclamar los alimentos que no fueron suministrados en el pasado. Por ello, la persona que los necesitó durante su minoría de edad, sin que le hayan sido proporcionados, los puede reclamar en cualquier momento. La sala recordó que el derecho a recibir los alimentos por parte de los progenitores surge desde el nacimiento, momento a partir del cual se origina la deuda alimentaria, lo que justifica su reclamo retroactivo, derecho en el que no opera su prescripción. Este derecho no se extingue con el paso del tiempo y menos puede precluir por ser de orden público, ya que no queda sujeto a la voluntad de las partes. Alejandra Martínez Verástegui, directora general del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, subrayó que un sistema de precedentes sólido es necesario para la adecuada protección de derechos fundamentales en el país. En conferencia dentro del Congreso Nacional Federalismo Judicial 2023 en la Escuela Judicial del Estado de México, subrayó que uno de los retos centrales para juzgadores locales está en mantenerse actualizados respecto de los criterios. Darle seguimiento puntual a lo que resuelven los órganos que emiten criterios que les vinculan, que son la Suprema Corte y los colegiados, dar seguimiento puntual a lo que están resolviendo y a cuáles son los criterios que les vinculan. En otra información, el Consejo de la Judicatura Federal modificó el acuerdo que regula su actividad administrativa para establecer que todo el personal administrativo, incluyendo el de la Defensoría Pública Federal y las personas servidoras públicas con cargos jurisdiccionales, obligatoriamente deberán participar en el programa de sensibilización integral en materia de género y espacios libres de violencia. Lo anterior en los términos que establezca la Escuela Federal de Formación Judicial y con el fin de sensibilizar al personal en los temas de violencia de género y para que cuenten con una base sólida de conocimientos que les permita desempeñarse en el ejercicio de sus funciones con estricto apego a los derechos humanos. El Consejo también modificó el acuerdo para prevenir la violencia laboral y mejorar el ambiente de trabajo, para establecer que cuando lo permita la naturaleza de las funciones que desempeñan, el trabajo que realizan los servidores públicos podrá ser híbrido, precisando que el teletrabajo no podrá superar el 40% de sus labores quincenales, solo en casos excepcionales y cuando lo autorice el Pleno del Consejo. Los titulares de órganos jurisdiccionales y áreas administrativas podrán desempeñar sus tareas a distancia. La excepción para que se autorice el teletrabajo será en los casos en que el servidor público presente problemas de movilidad por su condición de salud.
Y gracias a la intervención del personal de la Defensoría Pública Federal, que brinda una representación extraordinaria, logró que 2 de las 5 personas imputadas por el homicidio de Gustavo Estrada y Manuel Cepeda, este último hermano de Elisa Cepeda, actual secretaria de la Mujer en Oaxaca, sigan en su proceso en libertad. Lo anterior porque el juez consideró que se había utilizado en exceso la prisión preventiva, pues Herminio Monfil y Jaime Betanzos, líderes de la comunidad mazateca de El Oxochitlán de Flores Magón, llevaban 9 años en prisión sin sentencia. Respecto de las 3 personas que siguen en prisión preventiva, el juez determinó que existía el riesgo de fuga, motivo por el cual determinó que mantendría la medida cautelar de prisión preventiva en su contra. Ante ello, el Instituto Federal de la Defensoría Pública ya analiza la resolución judicial con el fin de promover un amparo indirecto en el que solicite el cambio de medida cautelar. En otras noticias, persisten los desafíos para avanzar en la garantía de principios como el interés superior de la infancia y la participación activa de niñas, niños y adolescentes durante los procesos judiciales, aseguró la magistrada Taisia Cruz Parcero, directora de la Defensoría Pública Federal. Al participar en el Congreso Nacional sobre Justicia Centrada en las Personas, organizado por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte, subrayó la necesidad de desterrar prejuicios que sugieren que las infancias y adolescencias no saben lo que quieren. Tenemos grandes retos que tienen que ver con la efectividad de las medidas de protección, que tienen que ver con la creación de entornos seguros para el desahogo de los actos procesales. A pesar de protocolos y a pesar de normas, seguimos viendo interrogatorios revictimizantes, particularmente en delitos en los que son víctimas de actos sexuales. Y como parte de su visita a Indianápolis, Estados Unidos, para representar al Poder Judicial de la Federación en el 45 Congreso Anual de la Asociación Nacional de Mujeres Juezas, la consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, asistió a la Corte Superior del Condado de Mario, donde presenció un juicio civil junto a juezas de todo el mundo. Además, visitó el refugio que dirige la activista Stephanie Jeffers de la asociación Grit into Grace, que apoya a mujeres víctimas de explotación sexual y de trata de personas. Hacemos una pausa, pero continuamos con más información. Al regresar, no es necesario presentar la negativa de devolución para reclamar por la vía judicial las aportaciones voluntarias para el retiro. Continuamos con las noticias. El Pleno Regional en materia de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determinó que no es necesario presentar junto con la demanda la negativa de devolución por parte de la Afore o el acuse de la solicitud cuando se reclaman las aportaciones realizadas en la subcuenta de ahorro voluntario de la cuenta individual, ya que no constituye un requisito de procedibilidad de la acción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 899C de la Ley Federal del Trabajo. Este criterio toma en cuenta una jurisprudencia de la Segunda Sala de la Corte en materia de procedencia de los conflictos individuales de seguridad social. Pues de acuerdo con las disposiciones que regulan las aportaciones voluntarias, los trabajadores tienen derecho a realizar este tipo de aportaciones, las cuales no serán utilizadas para financiar las pensiones de los trabajadores, salvo que lo autorice de manera expresa, por lo que pueden retirarlas en cualquier momento, previa solicitud, recursos que pueden reclamar por la vía judicial una vez agotado el procedimiento de conciliación. En otra información, el Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con el que propone resolver el juicio que presentó Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera, impugnando actos suscitados en la quinta sesión extraordinaria que afirma le afectan en sus aspiraciones para ocupar la rectoría de la Universidad de Guanajuato para el periodo 2023-2027. Mediante acuerdo, el tribunal local turnó el asunto a la Sala Superior, explicando que se trataba de un proceso selectivo universitario, hipótesis que no está prevista en el sistema de medios de impugnación en materia electoral.
El proyecto establece que la Sala Superior es formalmente competente para conocer del escrito, pero propone desechar el recurso, pues la materia de la impugnación no está prevista dentro de las competencias del Tribunal Local ni de las salas regionales, y en consecuencia no es tutelable en el sistema de medios de impugnación en materia electoral. La Sala Monterrey del Tribunal Electoral publicó su recomendación editorial del mes. Se trata del protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, disponible de manera gratuita en el sitio web del Tribunal Electoral. Esta obra, referente de actuación ciudadana e interinstitucional, surge ante la ausencia de un marco normativo que regule este tipo de violencia y explica la construcción, homogenización y utilización del concepto de violencia política contra las mujeres en razón de género. Así, las ciudadanas que participan en la política cuentan con información puntual y valiosa para exigir sus derechos político-electorales. Representantes de los poderes judiciales de Quintana Roo y de Jalisco participaron en el 10º Congreso de Juezas y Jueces en Puerto Vallarta. Intercambiaron experiencias para consolidar la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Jueces del Poder Judicial de Veracruz realizaron pláticas con estudiantes de secundaria del municipio de Cuacuatzintla sobre la prevención de situaciones de riesgo y vulnerabilidades, tales como los delitos sexuales. El Poder Judicial de Baja California Sur trabaja en el desarrollo de un software de protección de datos confidenciales y reservados en las resoluciones de los órganos impartidores de justicia, con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Personal jurisdiccional y de la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes asistieron al curso virtual sobre la investigación y determinación de la tortura, de acuerdo con el Protocolo de Estambul, que ayudará a una resolución efectiva de los casos en la materia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. La Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia anunció que llevará a cabo su 18ª Asamblea General Ordinaria el próximo 1 de diciembre en la ciudad de Aguascalientes. Ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación participarán en un panel de diálogo. También habrá mesas de trabajo y reflexión entre la judicatura, la sociedad civil y la academia. En la asamblea se abordará el tema de los desafíos para una justicia digital en México. Y en sus redes sociales, el Instituto Nacional de Ciencias Penales explicó en qué consisten los tipos penales de peligro abstracto, diseñados para proteger bienes jurídicos de carácter colectivo, tales como la seguridad del Estado o internacional y la salud pública. La configuración de los delitos en contra de estos bienes jurídicos se adelanta a su barrera de protección, pues no es necesario acreditar que se hayan llevado a cabo incluso en grado de tentativa. Para que se agote su integración, solo basta la conducta, no siendo necesario un resultado de carácter material. Es decir, son tipos penales eminentemente de resultado formal. Así concluimos esta emisión. Lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 8:30 de la noche el noticiero nocturno. Y este sábado no se pierda a las 18:30 horas con su repetición el domingo a las 10:30 de la mañana, Semanario Judicial, resumen semanal de noticias del Poder Judicial de la Federación. Soy Laura Murillo, agradezco su atención, que tenga excelente fin de semana. Hasta pronto.